Hola, mi nombre es Francisco Contreras y hoy día les quiero hablar un poco sobre el campo magnético. Antes de entrar a fondo con en sí los contenidos del campo magnético, me gustaría explicar un poco cómo es el campo magnético. Aquí en la pizarra intento hacer un bosquejo adecuado respecto a un campo magnético. Notemos que presentamos un polo norte y un polo sur y unas flechas de un campo vectorial el cual se están atrayendo. ¿Esto a qué se debe? Nosotros sabemos que en el campo eléctrico tendríamos atracción entre protón y electrón. En este caso vamos a tener monopolos magnéticos. ¿Qué significa esto? Vamos a tener siempre, en una figura de cualquier tipo, vamos a tener siempre un polo norte y un polo sur, los cuales van a generar un campo magnético. ¿Qué pasa con esto? Si yo tomara el ejemplo y me quitara este polo sur y generara un corte de este estilo respecto a este pequeño helado polo norte, voy a generar un polo norte y un polo sur acá, lo cual voy a generar otro campo magnético de menor magnitud, pero siempre voy a tener uno. A esto nosotros lo vamos a llamar monopolo magnético. Bien, antes de entrar de lleno con Ley de Ampère, me gustaría hablar un poco sobre las permeabilidades eléctricas. ¿En qué consiste? Es qué tanto un material se opone o atrae a un campo magnético. Así vamos a tener tres diferentes tipos de materiales: ferromagnético, dimagnético y paramagnético. Donde el ferromagnético va a ser un material el cual va a atraer más campo magnético hacia su volumen en sí. Un material dimagnético va a ser un material que repele un campo magnético o no va a querer que el campo magnético afecte su volumen. Y el paramagnético va a ser un campo neutro, de la misma magnitud de campo magnético que entra por el material va a ser exactamente la misma que va a salir. No hay mayor ni menor intensidad. Con esto entraríamos a lo que sería la ley de Ampère, la cual nos va a decir que nosotros vamos a poder conseguir la densidad de un campo magnético, ya que esta va a actuar y va a ser directamente proporcional con una intensidad encerrada en una superficie seleccionada por nosotros. Así, veamos este caso. Vamos a tener un rectángulo de esta forma, el cual el rectángulo es una figura cerrada y una intensidad en su eje, o sea, en su punto. En un punto. Nosotros notamos que la intensidad que va a generar este punto respecto al cuadrado va a ser la misma que nosotros vamos a tener de densidad de campo magnético. Así, con esto nosotros podemos jugar mucho con la geometría y conseguir densidades de campos magnéticos como los solenoides, en los toroides, en circunferencias o en cables extendidos a lo largo de un espacio. Bien, ahora me gustaría hablar un poco sobre el flujo magnético, el cual el flujo magnético va a ser la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. En este caso nosotros las podríamos contar como serían 3, el flujo magnético sería igual a 3, pero no siempre va a ser así, por eso lo tenemos con este cálculo de la integral de la densidad del campo magnético. Ahora, vamos a tener una conexión entre dos mundos, desde lo eléctrico hasta lo magnético. A esto, ¿cómo lo vamos a llamar? Como la inducción electromagnética. ¿Qué nos va a decir esto? En una superficie cerrada, la inducción electromagnética va a ser la variación respecto al tiempo de un flujo magnético, donde n nosotros lo vamos a tomar como la cantidad de vueltas que tenga nuestra figura, sea toroidal, senoidal, de cualquier forma. Solamente n van a ser la cantidad de vueltas que tenga nuestra bobina. Ahora, de esta ecuación podemos descomponerla y tener la fuerza electromotriz que tiene este signo acá, donde vamos a tener 4 componentes: un flujo magnético, una variación respecto al tiempo, una cantidad de vueltas de nuestra bobina y un signo menos. ¿Qué es este signo menos? Este signo menos es muy importante. A este signo menos nosotros lo conocemos como la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Es la oposición a la variación del flujo magnético en un periodo de tiempo A y B. Es decir, que lo que busca es que en un punto A de tiempo y en un punto B de tiempo, el flujo magnético siempre se mantenga igual. Ahora, ¿qué tenemos respecto al flujo magnético? El flujo magnético no siempre va a ser el mismo. Vamos a tener estas 3 diferencias de flujo magnético, donde cada una va a estar dada por lo siguiente. En el primer caso, el flujo magnético se calcula siempre que la densidad de campo magnético varía respecto al tiempo. En el segundo caso, vamos a ocupar esta ecuación siempre que el flujo magnético tenga diferentes ángulos de intersección con la figura. Y en el tercer caso, vamos a tener que el flujo magnético se va a calcular de esta forma siempre que el área de nuestra superficie varíe respecto al tiempo. Y con esto vamos a tener nuestra relación de la inducción electromotriz. Vamos a tener la unión de los mundos desde lo eléctrico hacia lo magnético. Y esto se le llama, o es mayormente conocido como la ley de Faraday. Para análisis reales, nosotros vamos a convertir cosas de este estilo a circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos no consisten más que en un flujo corriendo por un circuito, reluctancias que se oponen a este flujo magnético
donde estas van a depender del largo de la reluctancia, nuestra permeabilidad de la reluctancia y el área que abarca la reluctancia. Esto se le conoce como circuitos magnéticos, representaciones de figuras donde ocurre el campo magnético a circuitos, donde estos también se le va a introducir un nuevo tema, la inductancia. La inductancia va a ser la cantidad de flujo magnético que aporta una figura A una figura B. En otras palabras, es qué tanto qué tanto campo magnético, qué tanta intensidad de campo magnético pueden almacenar dos figuras, donde vamos a tener un flujo magnético de quien da y quien recibe y una intensidad que da una figura A una figura B. Hola a todos, mi nombre es Matías Soto y hoy les vengo a hablar sobre el ejemplo práctico. Y bueno, de lo que hablaré hoy día será de la recuperación de metales desde escorias usando separación magnética. Y bueno, primero tengo que mostrarles qué es una escoria. Esto es una escoria. Es un desecho rocoso, pero puede contener metales valiosos. En sí, las escorias es un subproducto de la fundición metálica. Tradicionalmente se acumula en vertederos, pero hoy sabemos que pueden ser una mina secundaria debido a que se formó un problema técnico. ¿Y cuál era el problema? Era cómo separar partículas metálicas microscópicas de una matriz de mineral compleja. Y bueno, la respuesta que se halló a esto fue una propiedad física fundamental, la cual es el magnetismo. La clave está en que los metales ferrosos como el hierro, cobalto y níquel son ferromagnéticos. Esto significa que son fuertemente atraídos por campos magnéticos. Además, la matriz de escoria está compuesta principalmente de de silicatos y óxidos. Y eso quiere decir que eso es diamagnética o débilmente paramagnética. Esencialmente no reacciona al campo magnético. Esta diferencia nos da la palanca perfecta para separarlas. Entonces nosotros aplicamos un campo magnético intenso y las partículas metálicas responden, y en cambio las escorias no. Entonces en la práctica usamos un separador magnético de tambor. Este equipo tiene tres componentes principales, los cuales son los siguientes. Según esta imagen, vemos el tambor rotatorio que recubre el sistema magnético y transporta el material. El sistema magnético interno, generalmente un electroimán fijo que genera el campo, y la cinta alimentadora, en la cual se introduce la escoria triturada en el proceso que es continuo. Y bueno, esto tiene un proceso, claro. Y el proceso de todas estas funciones sería la escoria finamente molida entrando por la cinta, pasa sobre el tambor de rotación, las partículas magnéticas se adhieren al tambor y giran en un punto donde el campo disminuye. Entonces se desprende en un colector específico y las escorias que no son magnéticas caen por la gravedad. Entonces, el corazón del sistema es el electroimán, el cual vemos acá, el electroimán, y a diferencia de un imán permanente, podemos controlar su intensidad mediante la ley de Ampère, la cual su fórmula está escrita en la imagen de ahí, y donde B es el campo magnético, se presenta también la permeabilidad del vacío, en el número de vueltas por unidad de longitud, y la E, la corriente eléctrica. Y bueno, esto es crucial. Podemos ajustar el campo según el metal que queramos recuperar, obviamente. Para partículas muy pequeñas o débilmente magnéticas, aumentamos la corriente y generamos campos más intensos. En conclusión, esta aplicación muestra algo poderoso, como un concepto abstracto de la física, el cual es el campo magnético, y se traduce en una tecnología que resuelve un problema industrial real. En metalurgia no solo transformamos minerales en metales, también transformamos problemas en soluciones y residuos en recursos. El campo magnético es nuestra herramienta para hacer visible lo invisible, para recuperar valor donde antes solo veíamos desechos, y la próxima vez que vean un imán, recuerden que está haciendo mucho más que sujetar notas de refrigerador. En fin, muchas gracias.